Mi nombre es José Francisco García, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Ya llevo 18 años enseñando en mi alma mater, en mi facultad de Derecho Constitucional, que es lo que más me llena. He patiperreado por el mundo de los centros de estudio, he estado en varias oficinas de abogados, ahora también soy parte de una oficina de abogados, mi propia pyme, por así decirlo. Y desde el punto de vista académico también he intentado ayudar con muchas publicaciones en revistas especializadas y también escribir algunos libros. Uno que me tiene especialmente contento, que es de 2 tomos, son 1000 páginas, que es la tradición constitucional de la Universidad Católica desde 1889, el primer año que se empieza a enseñar Derecho Constitucional, o empiezan a haber clases en la universidad, hasta el 2019, que es un proyecto que terminé hace muy poco. Y otro dato interesante en mi vida es que formé parte de la comisión técnica que redactó el anteproyecto de reforma constitucional que habilita el proceso constituyente, que en el fondo implementamos jurídicamente, técnicamente, el acuerdo del 15 de noviembre, y eso también es algo que me enorgullece bastante. He participado en muchas comisiones asesoras y otras instancias en mesa, en el foro judicial, pero esta idea ha sido la mesa técnica más rica, más compleja y más interesante. Esa sería mi presentación. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. Las constituciones, pero también varios textos legales, tienen 2 partes, por así decirlo, ¿no? Una primera parte que nosotros llamamos el texto permanente. Y luego está una parte final que se llaman las disposiciones transitorias, que tienen tanta importancia como la parte permanente, pero tienen un rol especial esta parte transitoria. Y estas normas transitorias lo que hacen es que ordenan cuál va a ser la gradualidad, la forma, algunas condiciones, algunos mandatos, algunos plazos en los cuales las normas permanentes se van a ir desarrollando en el tiempo. Un ejemplo antes de ir a la Constitución, a la nueva Constitución, es la reforma procesal penal. La reforma procesal penal se introduce a la Constitución a fines de los 90 y además se regula una serie de transitorios en esta reforma constitucional para decir cosas como la siguiente. La reforma procesal penal la vamos a implementar en varias etapas, comenzando con 2 regiones el año 2000. El año 2001 vamos a tener otro grupo de regiones, etcétera, y hasta el final, en 5 años plazo, vamos a tener ingresando la reforma procesal penal a la región metropolitana, ¿no? Entonces buscan darle cierta gradualidad a la entrada de los distintos cambios. Cuando uno habla de una nueva constitución, como la que estamos discutiendo ahora, es también importante, aparte de darle este tránsito, es importante porque también regula cómo va a ser el cambio de régimen desde la actual Constitución hacia la futura Constitución. Entonces yo me tengo que hacer distintos efectos. ¿Hasta qué momento va a seguir rigiendo esta Constitución y el entramado de normas, por ejemplo, que existen bajo ella, y cuándo comienza a regir la nueva Constitución? En definitiva, por ejemplo, tengo que tomar decisiones en torno a lo siguiente. ¿Qué pasa con las autoridades que se eligieron bajo la Constitución vigente, que las elegimos en las últimas elecciones, por ejemplo, de noviembre del 2021, como el presidente Boric, o el Congreso Nacional, que que entró en funciones ahora en marzo del 2022? Cuando tenemos una nueva Constitución, ¿qué pasa con esas autoridades electas por mandato popular? Pero ¿qué pasa con las otras instituciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional? ¿Van a seguir los mismos ministros? Estamos poniendo requisitos nuevos, reglas nuevas. Entonces, la segunda idea es cómo yo ordeno ese tránsito entre el mundo antiguo y el nuevo mundo, por llamarlo de una manera. Uno pensaría que en aquellos ámbitos en que la nueva Constitución innova muchísimo, por supuesto sabemos que la nueva Constitución está operando, o el borrador de nueva Constitución está operando sobre la idea de hoja en blanco.
Entonces eso le da un gran espacio al constituyente para alterar todas las reglas si quisiera. Ahora, es verdad que no todas las reglas se están alterando sustantivamente. Hay algunas instituciones que se han mantenido en términos bastante similares. Por ejemplo, el presidente de la República es una institución que se va a mantener más o menos bien similar a lo que tenemos hoy. La Contraloría General de la República, por ejemplo, se va a mantener de manera bastante similar. En otras áreas se está innovando mucho. Entonces, ahí donde se está innovando mucho, donde se están produciendo ciertas transformaciones importantes, por ejemplo, se está eliminando el Senado y se crea la Cámara de las Regiones. Ahí hay que tener algún tipo de reglas importantes. Otra regla, podría darte muchos ejemplos, se crean muchos derechos sociales. Entonces, la pregunta es cómo se van a cumplir esos derechos sociales. Ok, hay leyes que se tienen que adecuar. Se está diciendo que ahora van a haber nuevos tribunales. Se elimina el Tribunal Constitucional, se crea una Corte Constitucional. Entonces, ¿cuál es la regulación entre el término del actual Tribunal Constitucional, cuando cesan sus funciones? Todas las causas que hoy día está conociendo el Tribunal Constitucional, ¿quién las va a conocer? ¿Va a terminar de vela a este tribunal? ¿Va a llegar un plazo en que se elimina el Tribunal Constitucional y toda la carga que había acumulada va a pasar a la Corte Constitucional? En fin, aquí hay mucha experiencia histórica cómo se han abordado estas materias. Pero si me preguntas, Pamela, una idea que yo destacaría por lo trascendental, o sea, yo diría, si la reforma procesal penal fue compleja y requirió esta tremenda gradualidad, yo diría que lo más ambicioso de la nueva Constitución es el Estado regional. Esta idea de que vamos a pasar de un Estado unitario, bastante centralizado, hacia un modelo de Estado regional, donde vamos a distribuir de nuevo, por así decirlo, las competencias entre los gobiernos regionales de cada una de las regiones, el gobierno nacional, los gobiernos locales, con la idea de darle a las regiones, a estos gobiernos regionales, mucha autonomía, darles muchas competencias para que por sí mismas las regiones, con todas sus nuevas orgánicas, el gobernador regional, la asamblea regional, tomen muchísimas decisiones. Esos transitorios, o sea, ¿cuándo van a dejar de existir las regiones como las entendíamos hoy? Con el gobernador regional, que lo estamos recién eligiendo en la última elección, hace muy poquito. Los CORE, por ejemplo, estos consejos de gobernadores, los consejos de alcalde, que van a cumplir roles bien importantes, toda esta nueva orgánica, ¿cuándo va a entrar en vigencia? ¿Va a haber, como yo explicaba antes, como la reforma procesal penal, regiones pilotos? Vamos a tener, por ejemplo, 2 regiones que van a empezar a adoptar el sistema de Estado regional y paulatinamente van a haber nuevas regiones que incrementalmente se van a ir sumando. O sea, yo diría, por supuesto, como se ha innovado mucho en la actual Constitución, se requieren muchos transitorios para hacer este cambio entre el antiguo régimen, por así decirlo, y el nuevo régimen. Pero un ámbito que yo encuentro especialmente interesante, complejo, técnicamente un gran desafío, y donde aquí la Convención no se puede equivocar, es en el Estado regional. Hay distintas técnicas. Yo creo que es interesante mostrar las técnicas. Cuando uno mira el derecho constitucional comparado, uno pensaría en técnicas como la siguiente, por ejemplo. Naturalmente uno siempre las transitorias las piensa como ciertas condiciones, se tienen que crear nuevos órganos, nuevas instituciones. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, la nueva Corte Constitucional que reemplaza al Tribunal Constitucional va a tener 11 jueces constitucionales. Entonces, los vamos a nombrar a los 11 jueces inmediatamente, van a ir entrando de a poco. ¿Puede empezar a funcionar esa nueva Corte Constitucional necesita todos los jueces o puede empezar a funcionar con 2/3 de los jueces? Entonces, ¿y en qué plazo? Va a comenzar a regir en 4 meses desde publicado en el Diario Oficial la nueva Constitución. Esta institución va a empezar a regir en 2 años más, por ejemplo. Y se están creando una serie de instituciones a las que se les van a asignar ciertas funciones y cierto plazo. Esa es una estrategia. Una estrategia, entonces, con mucho detalle, de manera muy extensa. Pensemos en 50 transitorios, 100 normas transitorias, en la que por lo menos hay una norma para cada una de estas instituciones nuevas o alguna regla nueva que se crea. Ese es un modelo. Y se le dan plazo al legislador bien específico. El legislador deberá implementar esto en 2 años, en 3 años. Los nuevos tribunales administrativos tendrán que ser creados en tal tiempo. La Defensoría de la Naturaleza tendrá que ser creada en tal plazo por el legislador, etc. La ley que regula las competencias, la organización de la Defensoría de la Naturaleza tendrá que ser creada en 2 años, por ejemplo, algo así. Esa es una técnica. Hay otra técnica que es más específica,
que es proponer en los transitorios, por supuesto normas transitorias, pero proponer un calendario. Ese calendario significa ordenar, diciendo cosas como la siguiente: en el primer semestre de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el legislador tendrá que implementar o se implementarán estas instituciones y se van listando. El segundo semestre, tales otras instituciones, tales otras reglas, este conjunto de derechos nuevos, etc. Entonces, se le arma un cronograma al legislador. Un tercer modelo son transitorias muy generales. En un plazo de 2 años, el legislador deberá adecuar toda la legislación que no sea contraria a la nueva Constitución y deberá dictar las leyes que implementen las instituciones o la Carta de Derechos contemplada en los artículos tanto, en los capítulos tanto de la nueva Constitución, etc. Entonces, ahí hay 3 técnicas distintas y la Convención Constitucional, o en concreto, la comisión que está comenzando a funcionar desde esta semana de normas transitorias, tiene que optar por alguna de estos modelos. No hay modelos perfectos, pero hay algo que sí sabemos. Sabemos que la nueva Constitución va a tener muchos artículos y además sabemos que van a haber muchas innovaciones. Entonces es muy probable que más que tener este último mecanismo de dictar como una regla general de mandato general al legislador, es muy probable que vamos a tener una mezcla de los 2 primeros modelos que yo comenté, digamos, ¿no? O un modelo cronograma o un modelo muy detallado con distintos tipos de plazos. Y hay algunas materias, por supuesto, en las que los plazos van a ser más extensos porque la innovación o lo que hay que hacer es, quizás presupone algunos pasos previos, y en otro va a ser un poco más extenso. Una última reflexión sobre esto. Uno de los temas más difíciles es, bueno, pero ¿qué pasa si estos plazos no se cumplen? Y no es tan simple dar solución a ese problema. No es algo así como que uno pueda retar o castigar al legislador si incumple estos plazos. Hay distintas razones por las cuales muchos de estos procesos se pueden atrasar, por ejemplo. Algunos se pueden cumplir antes. Pero hay algo sí que es complejo, sobre todo por la magnitud de los cambios que hay que hacer, y es que hay que tener mucha paciencia, porque quizás alguno de estos plazos, por la envergadura, por la cantidad de leyes que hay que dictar, por la cantidad de instituciones que hay que crear, es muy probable que haya algo de desilusión respecto de que estos transitorios vayan funcionando más lentos de lo que se habría esperado inicialmente con los ojos y la energía que hay hoy, digamos, ¿no? Ahora, también es importante decir otra cosa, y con esto cierro esta pregunta, que no toda la Constitución tiene que entrar por transitorio. Hay muchas normas que van a regir in actum, como decimos los abogados. Van a comenzar a regir inmediatamente, apenas entre en vigencia, se publique en el Diario Oficial la nueva Constitución, va a entrar a regir una serie de normas de la Constitución. Por lo tanto, los transitorios ayudan a hacer este cambio para que sea más gradual entre un régimen y otro régimen, pero no toda la Constitución va a estar sujeta a transitorio. El proceso constituyente y la nueva Constitución yo diría que tiene en realidad una conexión larga con el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, pero es evidente que el catalizador importante es el estallido social, y por lo tanto hay expectativas muy altas, en particular, digamos, yo diría en el catálogo de derechos sociales, eso en particular para efectos de la ciudadanía. Entonces, uno pensaría que en esa materia, por ejemplo, la idea es que comience a regir lo más pronto posible la Constitución, y si se requieren transitorios o ciertas adecuaciones legales, ahí se fijen plazos más perentorios y más rápidos. Pero hay otras decisiones más delicadas que tomar. Por ejemplo, cuando se crea cuando entra en vigencia la Constitución del año 25, se convoca elecciones presidenciales y parlamentarias muy luego, digamos, 2-3 meses después de que entra en vigencia la Constitución del 25, que además luego tendrá sus propios problemas y se demorará, costará mucho que entre en vigencia nuestra vieja Constitución del 25, digamos, que es anterior a la que tenemos hoy. Y en ese modelo uno podría haber dicho, pero podríamos haber tomado ese modelo, podríamos haber dicho, perfecto, entra en vigencia la Constitución, digamos, un mes después del plebiscito, a comienzos de octubre, por ejemplo. ¿Y por qué no convocamos a elecciones generales para elegir nuevo presidente, el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados que reemplaza a la Cámara de Diputados
y la Cámara de las Regiones que viene a reemplazar al Senado. ¿Por qué no las convocamos ahora en noviembre o en diciembre de este año? ¿Cómo se hizo con la Constitución del 25? Y ahí donde opera también la prudencia política, de decir, oiga, seamos cuidadosos, aunque la convención está autorizada en aquellos casos en que hay una derogación de una institución o hay modificaciones sustanciales, como está ocurriendo respecto a la presidencia, como está ocurriendo respecto de la actual Cámara de Diputados, y naturalmente como está ocurriendo respecto al Senado, que se deroga y comienza esta nueva institución que se llama Cámara de las Regiones, perfectamente la convención pudo haber propuesto el modelo de transición corto de la Constitución del 25. Presidente Boric, muchas gracias, lo hemos tenido a cargo del país, pero lamentablemente le vamos a cortar el mandato, lo mismo a los diputados que acabamos de elegir. Bueno, por prudencia política se dijo, ¿sabe qué más? Mejor respetemos todo el ciclo electoral para el que fue elegido el presidente Boric, el que fue electo esta Cámara de Diputados, y respecto del Senado se va a respetar el ciclo de 4 años, pero es verdad que los senadores que fueron electos por 8 años, en principio se les va a respetar solamente los primeros 4 años, digamos, los que acabamos de elegir en las últimas elecciones, incluyendo, acabamos los que por la elección en la metropolitana, ¿no? Entonces, también hay decisiones donde se requiere cierta prudencia. Hay algunas otras instituciones que inmediatamente las vamos a empezar a ver actuar. Una importante, diría yo, es la nueva Corte Constitucional, que entraría en vigencia en el primer semestre, digamos, desde que entra en vigencia la nueva Constitución y deja de funcionar el actual Tribunal Constitucional en un plazo bien perentorio, digamos, ¿no? bien corto. Entonces, algunos cambios más sentidos que otros, digamos, por la ciudadanía, debieran empezar a verse más inmediatamente. Pero otras decisiones más complejas, quizás, por ejemplo, como el Estado regional, es muy probable que la convención opte por más bien un modelo piloto, que van a empezar a probar en algunas regiones primero y no se aplique inmediatamente en todo el país. Entonces, realmente es una pega gigantesca institucional en que el legislador tiene mucha pega, el gobierno tiene mucha pega, la propia institución nueva que se crea tiene mucha pega, el tránsito entre una institución que muere y la que nace, ese traspaso puede ser complejo. Entonces, en realidad, es difícil aventurar un tiempo, digamos, ¿no? Pero uno pensaría que la total implementación de la actual Constitución pudiera tardar por lo menos unos 10 años. Y esto es bien dramático, tenemos experiencia que los profesores de Derecho Constitucional siempre enseñamos con algo de pena. La Constitución del 25, por ejemplo, una de las grandes promesas era crear los tribunales contenciosos administrativos. Nunca se crearon. Entonces fue una norma programática, fue como un poema, una parte de la Constitución que nunca se implementó. Y yo creo que también hay que estar atentos a que potencialmente algunas normas o se demoren mucho en implementarse o incluso algunas podrían no implementarse por distintas razones. No es lo que uno quiere, pero la historia constitucional de Chile y otros países demuestra que a veces los cambios no es llegar y que estén en la Constitución para que se materialicen automáticamente. Las normas transitorias son muy importantes, pero el rol del Congreso va a ser fundamental, el rol del gobierno va a ser fundamental, de este y de los que vienen, digamos, ¿no? Pero uno pensaría más bien en ese plazo. La Constitución deberíamos verla 2/3, por ejemplo, ya funcionando en un plazo de 5 años. Pero yo me esperaría por lo menos 10 años a verla completamente funcionando y quizás alguna institución como los viejos tribunales contenciosos administrativos, promesa que esta nueva Constitución vuelve a hacer, ojalá se cumpla, a veces pasan que simplemente no se implementan.